Buenos días otra vez. Lo primero que debo hacer es agradecer sinceramente al doctor Campillo, quien fue el que me invitó hace algunas semanas para participar con ustedes y charlar algunos minutos sobre el tema que nos tiene reunidos el día de hoy. Les he de confesar que cuando me hizo la invitación me acordé del presidente Fox por aquello de ¿y yo por qué? Pero a medida que he tratado de profundizar en el tema, pues me he dado cuenta, primero, de la importancia del tema y segundo, que he podido aprender. Y algo que también debo decirles como médico y como miembro de esta academia, en los 3 años que estuve a cargo de la Dirección General de Investigación en Salud de la Secretaría de Salud, en la coordinación de los institutos, tuve la oportunidad de recibir en varias ocasiones las peticiones de varios laboratorios de la industria farmacéutica pidiendo mayor transparencia en la relación entre la industria y los médicos. Y debo decir, y esto políticamente no es posiblemente muy conveniente, que lo recibí reiteradamente de la industria farmacéutica y nunca recibí ni individualmente ni corporativamente de parte de los médicos interés en establecer lo que hoy es el tema fundamental de esta reunión. Por eso yo creo que de verdad lo puedo decir por esta experiencia muy corta, pero a fin de cuentas una experiencia personal, de la importancia de poder dialogar de esta relación tan importante para el beneficio de la salud de nuestro país entre la industria y la corporación médica. Lo que yo voy a tratar de hacer, y así me pidió el doctor Millán, es que hablara fundamentalmente de la parte ética, la parte bioética de la relación entre la salud pública y el uso apropiado de medicamentos, y es lo que trataré de hacer abordándolo desde 2 puntos de vista. El primero, pues como investigador, lo que hace uno cuando aborda un tema que no domina es ir a la literatura y ver cuáles son los elementos fundamentales en la literatura que tratan de estos temas. Y entonces lo que hice fue en un buscador analizar en la literatura médica internacional, fundamentalmente en inglés, obviamente, cuál era el trabajo clásico sobre la relación entre la industria farmacéutica y los médicos, en particular la investigación. Y encontré esta, no muy reciente, pero del año 2000, y ya el título dice mucho: Alianza incómoda, investigadores clínicos y la industria farmacéutica. No voy a analizarlo porque no es el tema que quiero tratar, es un tema demasiado importante para ser tratado muy brevemente y además con la poca experiencia que yo tengo. Pero lo que quiero resaltar es el hecho de que aquí vienen definidos los puntos de vista a favor de la industria, a favor de los médicos, a favor de este binomio, pero pueden creerme, en todo el artículo, que es un artículo que tiene 658 citas, lo cual hace palidecer de envidia a nosotros los investigadores, porque ya esto es automáticamente un clásico de la literatura médica, pero en todo el artículo no se menciona la palabra ética una sola vez y no se menciona la palabra paciente. Todo se trata entre la industria farmacéutica y los médicos. Y esto es lo que va a ser un poco lo que quiero insistir en mi presentación. Se habla mucho de un binomio, pero hay un trinomio y el tercer personaje es el más importante, que son los pacientes. Y los pacientes no aparecen en este tipo de revisiones, ni por parte de la industria, ni por parte de los médicos. Se trata, y hay muchísimas publicaciones, esta es una publicación muy interesante y muy reciente, por ejemplo, que se refiere a la promoción. El gran problema en Estados Unidos y en varios países de Europa es la promoción de los medicamentos. Y este artículo trata de las restricciones al uso de la información para la promoción de medicamentos, pero aquí ya se complicó porque del trinomio que estamos hablando, industria farmacéutica, médicos y pacientes, ya tenemos 4 componentes, y el cuarto componente es muy complicado porque son los abogados. Este trabajo, publicado en la mejor revista médica, la más conocida, el New England Journal of Medicine, está escrito por 2 jueces, y los jueces analizan si se debe prescribir o no se debe hacer
si se debe hacer publicidad o no se debe hacer publicidad de los medicamentos, es muy reciente y creo que ilustra mucho lo que puede llegar a ser el futuro en nuestro país, de tratar de restringir la propaganda de los medicamentos, y ahí vienen definidos varios de las controversias muy recientes en las cuales se ha llegado a impedir en algunos estados la prescripción por publicidad, y la Suprema Corte ha retirado estas leyes. Entonces, esto está en el ambiente, al menos en la medicina anglosajona, no solo en Estados Unidos, sino también en Canadá y en Inglaterra. A fin de cuentas hay que recordar algo que es obvio para todos nosotros. Estamos hablando de intereses enormes para la industria, pero también, y esto nunca se dice o se dice poco, de intereses enormes para los médicos como conglomerado y a los médicos como individuos. Aquí, en un dato tomado de uno de estos trabajos, viene el gasto en publicidad directa al consumidor, que este es otro tema que está en discusión. El gasto no solamente de publicidad a través de representantes farmacéuticos, sino directo al consumidor. En el año 2000, y esto seguramente ha aumentado, en Estados Unidos se gastaban 3,000 millones de dólares en gasto directo al consumidor. Y para algunos esto no era mucho, para algunos esto es demasiado. Seguramente no lo pueden leer ustedes, pero ahí viene cuánto se gastaba para promoción directa, publicidad directa al consumidor de las 20 medicamentos más vendidos en Estados Unidos, que son obviamente antiinflamatorios, etcétera, etcétera, y esto varía de 161 a 28 millones, y el total solamente de 20 medicamentos son 1.400 millones de dólares en un solo año. O sea que si yo voy a la farmacia, y fui hoy a la farmacia y pagué, digamos, 1,000 pesos por X producto, pues estoy pagando 100 pesos, si esto mismo ocurre en México, estoy pagando 100 pesos para publicidad, después vendrá para publicidad directa, no solamente para publicidad a través de los representantes. Y el problema de los representantes también está muy discutido en la literatura médica reciente. Estoy tomando el punto de vista de los médicos, no de la industria farmacéutica. Para algunos, ven ustedes, y he traducido el título en inglés de los artículos, el primero es Medicamentos y consumidores, los beneficios de la publicidad directa. Y esto es un artículo pues ya no tan reciente, pero el argumento verdaderamente es sorprendente que venga de médicos, porque dice que es buena esta publicidad directa a los pacientes, porque a fin de cuentas el costo para la industria farmacéutica es escaso. Pero el problema es que no se toma en cuenta, nuevamente es el binomio, y no se toma en cuenta el trinomio, tampoco se habla de pacientes, tampoco se habla de las personas que van a recibir el beneficio de los medicamentos. Por otro lado, por supuesto, y esto es un artículo inglés, se habla de los beneficios de la publicidad, del problema negativo de la publicidad, y el título es Publicidad directa de medicamentos a los consumidores, una acción que no debería existir. Entonces está ahí el problema, y el problema yo lo veo desde el punto de vista, es un asunto muy complejo, donde, vuelvo a insistir, hay intereses económicos enormes de parte de todos, no solamente de la industria farmacéutica, pero el problema es que las consideraciones éticas no se toman en cuenta. Y por ello, vuelvo a insistir, la importancia de reuniones como estas. Hay muchos códigos deontológicos, hay muchos códigos éticos para tratar de normar estos asuntos, y el último de ellos es, tal vez, yo pude participar en él, en la UNESCO, el más importante por una sola razón, porque es el único, esta Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, que ha sido aceptado por los 193 miembros de Naciones Unidas y en particular de la UNESCO. Es una declaración, no tiene el peso específico que tiene, por ejemplo, la Convención sobre el mismo tema de Oviedo, que es para Europa, y eso tiene implicaciones desde el punto de vista legal mayores, una convención que una declaración, pero esta declaración que hicimos y que tomó 6 años el llegar a consensos, fue aprobada por unanimidad por los 193 miembros de Naciones Unidas en la UNESCO.